en Radio Resultados. Policías de Guerrero matan a un estudiante de Ayotzinapa. Marchas por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo en todo el país. Afirma Joe Biden que no va a demonizar a los inmigrantes, esto al presentar su informe del Estado de la Unión. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Hola, ¿qué tal? Este es el resumen de noticias de Radio Resultados de este 8 de marzo. Le damos la bienvenida Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa este viernes desde Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que policías de Guerrero atacaran a balazos a 2 estudiantes de Ayotzinapa. Por el ataque, uno de ellos falleció. Se da en Chilpancingo y son 2 jóvenes que van en un carro. La policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado. Pasan un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tizla y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven. López Obrador dio a conocer que pedirá a la Fiscalía que atraiga el caso de la muerte del estudiante a manos de policías para que se haga justicia y se castigue a los responsables. Hemos decidido en el Gabinete de Seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. El mandatario pidió a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa, que no caiga en actos de provocación y que actúe con responsabilidad, luego de que el litigante diera a conocer que asistirán a los actos de la candidata Claudia Sheinbaum. Que van a ir a los actos de Claudia. ¿Qué es eso? Si lo que se está demandando es que se aclare cómo fue que desaparecen a los jóvenes de Ayotzinapa, quiénes son los responsables. Pero el presidente agregó que fueran también a los actos de campaña de los otros candidatos, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué tiene que ver lo de los muchachos desaparecidos que tenemos nosotros la responsabilidad, la obligación de atender el gobierno? ¿Pero por qué pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata, ¿no? Que hay otra candidata. Y al candidato, son 3. ¿Por qué nada más a una? Radio Resultados. Elecciones 2024. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que envió una carta a las compañías Meta, X y TikTok. El partido Guinda les pidió investigar y detener la guerra sucia sobre el proceso electoral que persiste en estos espacios frente al aumento significativo de la toxicidad del discurso de odio y de intentos burdos de manipulación. Al acudir a la 32ª sesión plenaria de consejeros consultivos de Citibanamex en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, señaló que de llegar a la presidencia retomaría el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, si es que cuenta con el respaldo del sector privado. Otra propuesta que analiza con su equipo de campaña es construir 6 pistas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, ubicado en Tecámac, Estado de México. Jorge Álvarez Maínez acudió también a la 32ª sesión plenaria de consejeros consultivos de Citibanamex en la Ciudad de México. Ahí habló de que lo nuevo no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con ofrecer un proyecto de futuro a las nuevas generaciones. Dijo que lamenta que las elecciones sean un concurso populista para ver quién le baja más a la edad de las pensiones.
La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la estrategia República de y para mujeres. Ante simpatizantes de Cadereyta de Montes, Querétaro, aseguró que la transformación a partir del 1 de octubre es para todos, para todas, para niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, pero en este caso lleva rostro de mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Claudia Sheinbaum dio a conocer esta estrategia como uno de los ejes más importantes de su proyecto de nación. Este viernes, Lorena Beauregard de los Santos se registró como candidata del PAN al gobierno de Tabasco. Estuvo acompañada del presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, así como distintos miembros del Partido Albiazul Nacionales y del Estado. Adrián de la Garza Santos buscará por tercera ocasión la alcaldía de Monterrey, un día después de que Mariana Rodríguez Cantú presentó su registro ante Movimiento Ciudadano para contender por esta ciudad capital de Nuevo León. A través de un video, Adrián de la Garza dio a conocer su intención de participar en la contienda electoral bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional, donde afirma estar listo y que regresará a poner orden. Nacional. Este viernes 8 de marzo, en conmemoración de la lucha por los derechos de las mujeres, están programadas marchas en distintas ciudades del país. Las mujeres marchan para terminar con los feminicidios, violencia de género y en pro de la igualdad de derechos. Ante esto, algunos estados como Coahuila, Durango, Oaxaca y Tlaxcala han decidido suspender clases como muestra de solidaridad y compromiso con la igualdad de género. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades federales a retomar el diálogo con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, luego de las protestas de este miércoles en la que un grupo de jóvenes derribó una de las puertas de Palacio Nacional. La Fiscalía General de la República y Petróleos Mexicanos impugnaron el amparo a Emilio Lozoya Austin, que ordenó su liberación dentro del proceso penal en su contra por el caso Odebrecht. Ambas instituciones promovieron un recurso de revisión contra la resolución del magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia penal del Primer Circuito, Juan Pedro Contreras, quien el 19 de febrero pasado concedió la protección de la justicia al exdirector de Pemex. Desde la mañana de este jueves, trabajadores comenzaron las labores de restauración y reparación de daños que se registraron en Palacio Nacional durante la movilización de estudiantes de Ayotzinapa y padres de los normalistas desaparecidos. Con la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, comenzaron a borrar las pintas, cambiar vidrios rotos y componer los daños en el inmueble. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que las películas que se proyecten en los cines deberán tener cambios relacionados con el audio y el lenguaje, debido a que deberán estar dobladas al español y mostrar subtítulos en este idioma. La explicación tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad visual y auditiva. La segunda sala de la Corte determinó que las películas deben incluir las características mencionadas y además estar dobladas con audiodescripción. Ciudad de México. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que hoy fue encontrado un artefacto explosivo de alta peligrosidad que no detonó, por lo cual se interpuso una denuncia ante las autoridades federales. En un comunicado, la directora del plantel, María del Coro Arismendi Arriaga, señaló que este jueves alrededor de 10 horas el personal de vigilancia de la FESI reportó el hallazgo de un artefacto explosivo de venta comercial de alta peligrosidad sin detonar en el módulo de sanitarios mixtos de los campus centrales. La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental atmosférica a partir de las 15 horas de este jueves en la zona metropolitana del Valle de México y sus medidas como el doble hoy no circula. Lo anterior debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida la contingencia. Información de los estados. 2 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron agredidos a balazos la noche de este jueves 7 de marzo por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en el antiguo libramiento Atixla, cerca de la salida a Chilpancingo. Uno de los jóvenes murió y el otro resultó lesionado. De acuerdo con información local, los estudiantes, quienes iban a bordo de una unidad, fueron agredidos cerca de la medianoche de este jueves cuando pasaban por un retén en las inmediaciones de la colonia Indeco. Un helicóptero de la Marina Armada de México estuvo a punto de sufrir un accidente grave en la mañana de este jueves cuando sus hélices rozaron cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9 de la mañana de este jueves en un predio agrícola llamado Santa María, ubicado entre los poblados El Espinal y Baila, en el municipio de Elota, a unos 150 kilómetros de Culiacán. Un par de hombres armados atacaron a tiros la camioneta en la que la noche de este miércoles viajaba María del Rayo Mendoza Farfán, directora del penal de San Miguel, sin que resultara lesionada, pues el vehículo está blindado. El ataque ocurrió mientras la unidad circulaba por el periférico ecológico tras salir del complejo de seguridad C5 en la ciudad de Puebla. 2 mujeres fueron asesinadas por hombres armados en la zona dorada a unos 50 metros de la playa Icacos en Acapulco, Guerrero. Los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas en la calle Fragata del fraccionamiento Costa Azul. Sujetos dispararon contra 2 víctimas de aproximadamente 25 y 30 años de edad que se encontraban comiendo sobre una banqueta. Eleazar García Sánchez, expresidente municipal de Pachuca de 2012 a 2016, fue sentenciado a 4 años de cárcel tras aceptar ser culpable por los delitos de peculado, así como el daño patrimonial a las arcas públicas por casi 60 millones de pesos. Esto lo informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Economía. Las exportaciones mexicanas de mercancías hacia Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord histórico en el primer mes de 2024. Según datos oficiales del país vecino del norte, en enero los envíos de productos mexicanos sumaron $38,042 millones, cifras sin precedentes para un mes de enero y que representa un crecimiento anual de 2.8%. Esto convierte a México como el principal proveedor de mercancías para el mercado estadounidense, representando el 15% del total de las compras externas de ese país durante el primer mes del año. Clima. Durante este viernes, la circulación anticiclónica posicionada en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso con escasa probabilidad de lluvia. En la mayor parte de la República Mexicana se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius. En Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, el sur de Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Colima, el sureste del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, el sureste de Puebla, Querétaro y Quintana Roo, y 30 a 35 grados en Aguascalientes, Ciudad de México, el oriente de Coahuila y Zacatecas. Persistirá el ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte de México, con temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en 11 entidades. Radio Resultados Internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, usó su informe anual a la nación, el Estado de la Unión, para tratar de convencer a un electorado de que vale la pena reelegirlo, por lo menos para evitar la llegada de Donald Trump. En su mensaje prometió que no va a demonizar a los inmigrantes, por lo que instó al Congreso a respaldar su iniciativa para inyectar recursos a la frontera con México. Además, también durante su discurso anual del Estado de la Nación, el presidente Biden reconoció la muerte de más de 30,000 palestinos en los ataques del ejército israelí contra la Franja de Gaza, razón por la que ha pedido a Israel proteger a los civiles inocentes en sus operaciones contra el movimiento Hamas. Además, anunció que el gobierno de Estados Unidos está estudiando opciones para el establecimiento de un corredor marítimo para enviar ayuda a la franja. Suecia se ha convertido este jueves en un nuevo miembro de la OTAN tras finalizar todos los trámites para su integración en la organización militar. El Departamento de Estados Unidos confirmó que se cumplieron las condiciones de entrada para la adhesión de Suecia a la OTAN, una vez que Hungría ha depositado el protocolo de adhesión en Washington. Culmina así un proceso que se presumía express, pero que ha llevado finalmente 22 meses por las reticencias de Turquía y Hungría. Espectáculos. El creador de los populares cómics y dibujos animados de Dragon Ball, el japonés Akira Toriyama, falleció el pasado 1 de marzo a los 68 años, anunciaron este viernes su editorial y su estudio de producción. Toriyama trabajaba en una nueva serie animada de su creación más popular. En la cuenta oficial de X de Dragon Ball se comunicó el fallecimiento de Akira Toriyama, informando que su muerte se debió a un hematoma subdural agudo. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Voces informativas, Fabiola García Villafaña y Luis Ángel Marín.